Ahora vamos a hablar de la corriente filosófica de el existencialismo. Primero que nada, la tabla nos pregunta sobre cuál era la sociedad en ese momento, la cultura, en el momento que el existencialismo surge. La tabla nos lo dice de la siguiente manera. Primero dice filosofía contemporánea. Ese es el primer punto, la primera viñeta. Significa que es una filosofía actual. Segunda viñeta. Surge de las filosofías tradicionales. Sin embargo, manifiesta un rechazo hacia ellas. Simplemente tienen que buscar transmitir en imágenes cómo representarían ustedes filosofía tradicional. A mí se me ocurre con un pergamino. Pensando en Grecia, pudiera yo representar filosofía tradicional, pero nos dice filosofías tradicionales, entonces tengo varios pergaminos en la mano. Y en la otra puedo tener un libro que es algo más actual, es algo contemporáneo. Entonces el existencialismo como perspectiva filosófica surge de filosofías tradicionales y aún así las rechaza. Es como darle la espalda a tus orígenes, es como negar a tu familia, es más o menos esa idea. Entonces traten de representar simplemente eso. El existencialismo es una filosofía contemporánea. Un libro puede representar la idea de filosofía contemporánea, filosofía actual. Y por otro lado se menciona que tiene sus orígenes en filosofías tradicionales. Tengo unos pergaminos, con lo cual represento esa idea, la de las filosofías tradicionales. Y en la otra tengo mi libro, que representa el existencialismo, que de ahí nace, pero las rechaza. No tienen que buscar más, realmente es muy sencillo, solamente representen esa idea, ¿no? La de que es una filosofía actual y aún así surge de filosofías que son muy antiguas. En la segunda parte de la tabla se menciona el contexto educativo que se da durante el existencialismo. Tal vez esté de más mencionarlo, pero antes del existencialismo tuvimos otra perspectiva filosófica, pragmatismo. Para el pragmatismo importaba que el individuo fuera útil, eficaz. ¿Para qué? Para que su sociedad pudiera permanecer, para la estabilidad social. Entonces no es de extrañar que en el existencialismo se rechace todo eso, todo lo que tenga que ver con un sistema opresor. Se habla de un sistema político, un sistema filosófico, un sistema que finalmente ve al hombre como un objeto. Rechaza sistemas filosóficos, políticos y sociales que tienen al hombre por objeto y destruyen su individualidad. Simplemente es esa idea, ¿no? La escuela utiliza el existencialismo, la escuela educa utilizando el existencialismo con ese propósito, el de respetar al individuo, valorarlo como persona y que no sea visto como un objeto, como un número, como una pieza más de rompecabezas, pensando que el rompecabezas en conjunto es la sociedad y que el individuo es una pieza que le debe servir a la sociedad. Para el existencialismo no importa rompecabezas, lo que importa es la pieza, porque es una pieza única, no hay otra como ella.
todas las piezas de un rompecabezas son diferentes, tienen diferente forma, la imagen es diferente y sin embargo todas juntas forman al rompecabezas. Pero en el existencialismo lo que valoran no es el rompecabezas terminado. En el existencialismo lo que se valora es cada pieza por sí sola. A eso se refiere con contexto educativo. La escuela ahora educa buscando valorar al individuo por lo que es, no por lo que le puede ofrecer a la sociedad en cuanto a qué utilidad tengo, en cuanto a para qué sirvo. No busca eso, busca valorarlo por lo que es. Es lo que trata de transmitir el existencialismo a través de la educación. Y bueno, para finalizar con el existencialismo, en cuanto al contexto, el contexto en el cual se desarrolla es en Europa, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, y sus más importantes representantes son franceses. Entonces el contexto que pueden utilizar es ese: Europa, específicamente Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años finales de los años 40, principios de los años 50. Ahora, para los existencialistas, lo que importa es que el ser humano viva su propia vida con libertad, con pasión. Si el sistema te exige que hagas y que seas de tal forma, entonces ignóralo. Haz lo que para ti es lo mejor. Haz lo que tus deseos te indiquen, lo que más te apasiona, aunque vayas contracorriente. Eso es lo que los existencialistas defienden, esa es su filosofía de vida. Y como perspectiva filosófica, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué fue lo que cambió tras esta perspectiva dentro de la educación? La tabla lo maneja de la siguiente manera. Considera que la educación debe ayudar al hombre a convertirse en intérprete de su existencia, un ser completamente libre y responsable de su vida. Bueno, tal cual lo dije al principio, es ese pensamiento existencialista. Lo que realmente importa es el hombre como individuo. El entorno no importa. La única responsabilidad que el hombre tiene es vivir su propia vida como él mismo quiera, como él mismo lo desee, siendo responsable de sus actos, actuando con libertad y siempre tratando de ser feliz. A lo mejor su felicidad no es la de otros, pero no depende del sistema, no depende de algo que esté por encima de él. El hombre existencialista vive el momento, vive el día a día, disfruta cada instante. Esa es la filosofía existencialista y eso es la consecuencia que trajo el haber inculcado esta perspectiva en las escuelas. Y es lo único que tendrían que representar, la idea de un hombre que es libre, que vive de acuerdo a sus deseos, a lo que lo apasiona, sin tener que preocuparse por lo que le indica el sistema o lo que pretendan hacer de él. Simplemente representen eso y con eso habrán concluido la última parte de esta perspectiva filosófica, el existencialismo.